Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy colaborador de Venezuela Colonial. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente interesante. Se trata de la vida y obra de Juan Germán Rossio. Vamos a estar contando con la colaboración del doctor César Pérez Guevara. El doctor César Pérez Guevara es abogado constitucionalista, es profesor de la Universidad Monte Ávila, entre otras, de historia. También opta por un PhD en historia. Él es profesor de historia iberoamericana. Entonces, hoy vamos a estar tocando este tema que es muy poco conocido en el sistema educativo venezolano, que es la obra de este ser tan especial dentro de la historia venezolana como es Juan Germán Rossio. Juan Germán Rossio es uno de los padres de la Constitución de 1811. Fue uno de los redactores. Yo diría que casi que el único redactor de esta Constitución del año de 1811 en Venezuela, de la Primera República. Así que bueno, el señor César Pérez Guevara es un especialista en este tema. Ha escrito varios libros sobre la figura de este importante personaje. Ahorita está promocionando su último libro, que tiene como nombre Locura, Vanidad, Locura y Entusiasmo. 3 casos. Estamos esperando que se una. Y bueno, mientras tanto, un saludo a todos los que nos están viendo de todas partes del mundo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Hola, feliz viernes. Feliz viernes. Encantado otra vez de tenerte aquí en Venezuela Colonial. Otra vez compartiendo contigo tus grandes conocimientos. Y hoy vamos a estar hablando de un personaje que sé que a ti te encanta y te apasiona porque has escrito muchos libros sobre él y de verdad que estamos complacidos de tenerte de nuevo en nuestro segundo live contigo. Así que un saludo a nuestra audiencia de tu parte. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes aquí en Caracas, ¿no? Entiendo que hay personas de otras latitudes, también un fuerte saludo. Qué bueno que estemos comentando el día de hoy sobre Juan Germán Rossio. Creo que es una figura muy importante, no solamente a nivel venezolano, ni siquiera a nivel latinoamericano, a nivel continental. Rossio es una de las figuras fundamentales y quiero hablar con ustedes el día de hoy, por supuesto, de mi libro Vanidad, Locura y Entusiasmo, 3 casos de Juan Germán Rossio. Imagino o espero que luego de finalizar estas palabras haya una cantidad de preguntas importantes. Sobre todo estoy seguro, creo adivinar de una vez una de las preguntas que ustedes van a hacer. Y la pregunta que ustedes van a hacer es ¿por qué yo no he escuchado de Juan Germán Rossio hasta el momento? Entonces, les aseguro que una vez que ustedes escuchen acerca de él, esa pregunta me van a pedir que, como diría Don Quijote, yo la resolviré al final de estas palabras. Y espero hacerlo de la mejor manera posible. Entonces tú me dices, Emilio, ¿cómo lo hacemos? Sí. No, bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos la semana pasada. Yo haré una especie de presentación e introducción. Después, luego tú vas a exponer la obra de Juan Germán Rossio y vas a presentar tu libro que es Vanidad, Locura y Entusiasmo, 3 casos de Juan Germán Rossio. Una vez finalizada tu exposición, pues pasaremos a unas preguntas del público. Yo también realizaré algunas preguntas, por supuesto. Y así que bueno, empezamos con mi introducción, César. Por favor, adelante. Ok, con su permiso. Bueno, antes de empezar la introducción quería decirte algo. Yo la vida de Germán Rossio la conozco es por ti, porque yo viví 25 años en Venezuela y nunca había escuchado de este personaje. Pero lo conozco por ti no de ahora de estos lives, sino que hace unos 3 o 4 años yo vi un video tuyo sobre la leyenda negra que duraba 5 minutos. Pero fue tan bueno ese video corto,
que yo empecé a buscar información tuya en las redes y vi unas charlas que tú tenías con Juan Germán Rossio hace 3 o 4 años y las vi y me quedé encantado de verdad con el pensamiento de este personaje, sobre todo este abogado, que es muy importante en la historia de Venezuela y muy desconocido. Pero una de las consecuencias de que sea desconocido es que la versión de la historia de Venezuela es militarista y bélica, y hace que se ignore este tipo de personajes de pensamiento literario o jurídico en este caso. Muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos con gente como, por ejemplo, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, de cual se les considera como uno de los héroes, y son súper famosos. En Venezuela nada más son famosos los héroes militares. Entonces, bueno, para no extendernos tanto, hay que decir que Juan Germán Rossio nació en Guárico, en el pueblo de Tiznados. Es hijo de Giovanni Rossio, que es un inmigrante del Ducado de Milán, que en aquella época era parte del Imperio Español, ese Ducado de Milán. Después se separó de España este ducado, y también de Paula María Nieves, que es nativa de La Victoria, ¿no? Él fue el redactor de la Constitución de 1811, el padre de esta Constitución, que es la primera Constitución liberal. También fue presidente del Congreso de Angostura de 1819, vicepresidente de la Gran Colombia, un gran abogado de los derechos civiles en la época de la Capitanía General de Venezuela, el cual representó a gente de parda, de todas las clases sociales, y fue miembro de la Real Audiencia de Caracas en la época de la Capitanía General. Así que sin más, vamos a pasar a presentar la exposición de don César, que sé que tiene muchísimas cosas que aportar de su libro y de este personaje. Adelante, César. Gracias, Emilio. Bueno, primero quiero que sepan que todo lo que les voy a decir los va a dejar en un estado de sorpresa tal que van a tener que escucharlo de nuevo. No es normal nunca enterarse de esta clase de cosas de golpe y sentir como que te han mentido toda la vida, ¿no? Esto es lo que va a pasar después de estas palabras. ¿Quién fue Juan Germán Rossio? ¿Por qué Juan Germán Rossio es importante? ¿Por qué Juan Germán Rossio tiene alguna clase de relevancia? ¿Quién fue este personaje? Juan Germán Rossio nació el 27 de mayo del año 1763. Ojo que es interesante la fecha en la cual nace Rossio. Rossio nace en el año 63, es decir, Rossio es 13 años menor que Francisco de Miranda, pero es 20 años mayor que Simón Bolívar, lo cual es un montón de tiempo en este momento. Pero Rossio, contrario a lo que han señalado algunos pésimos libros que se hacen llamar libros de historia, en lugar de formar parte del mantuanaje, es decir, de la élite, Rossio es mestizo. Es una cosa rarísima, ¿no? Y aquí vamos a explicar un poco para que ustedes entiendan el contexto en el cual se desenvuelve Juan Germán Rossio. En ese momento existían diferentes castas, ¿no? Estas castas coloniales estaban divididas de la siguiente manera. Los blancos evidentemente conformaban la élite, pero solamente 2 tipos de blancos realmente formaban la aristocracia, o mejor dicho, la oligarquía criolla. Es decir, los blancos criollos, también llamados mantuanos, ya vamos a escuchar por qué los llamaban mantuanos. Los blancos criollos que decían que eran descendientes de los conquistadores y que sus mujeres eran primas de la Virgen María. Les dará risa, pero decían esto y lo decían con fervor. Los blancos peninsulares, que por su parte eran hijos de algo, ¿no? Eran hidalgos en su gran mayoría, que eran mandados directamente desde la península ibérica para obtener cargos de poder en nombre del rey de España. Muy pocas veces se permitió a los criollos tener cargos de administración pública, por lo menos Real Audiencia, Capitanía General, era realmente complicado, sobre todo porque en época de Felipe V se decía o se tenía la creencia de que si estos señores lograban desempeñar cargos de poder público, podían algún día pensar en independizarse. Por esta razón,
los blancos criollos, a pesar de que en un primer momento no tenían de ningún modo la posibilidad de acceder a grandes cargos públicos, sí tenían entonces el poder social y el poder económico, razón por la cual entonces eran bastante importantes, eran los dueños de las grandes haciendas. Mientras que los blancos peninsulares venían directamente de la península ibérica a desempeñar un cargo público, muchas veces se casaron entre ellos y conformaron de este modo entonces la pléyade de la oligarquía criolla. Dime, Emilio. Sí, bueno, que no es que estaba prohibido que los criollos llegaran a altos cargos, de hecho, hubieron muchos virreyes criollos en la Nueva España o en el Perú, inclusive de otras latitudes del imperio, como Italia, por ejemplo, hubieron también virreyes, inclusive irlandeses, como el padre de O'Higgins. Cuando Fernando VII fue preso por Napoleón, el presidente de las Cortes de Cádiz fue un criollo y firmaba como, de Ecuador, nacido en Popayán, en Colombia, y firmaba como yo el rey de España. Imagínate, llegó a ocupar el cargo de rey de España, un criollo. O sea, no es que tenían prohibido llegar a los altos cargos, de hecho, en el ayuntamiento de Caracas la mayoría eran criollos, en cierta parte de lo último de la Capitanía General. Por eso es que o sea, hay que señalar eso, que, o sea, a lo mejor por la facilidad de los peninsulares al tener en la Corte de Madrid, es que tenía más facilidad de ocupar estos cargos, pero los criollos también podían ocuparlos. Así que bueno, adelante. A esto voy. Estoy hablando particularmente sobre la Capitanía General de Venezuela, particularmente. Es verdad, en el caso de varios virreinatos existieron personas que, a pesar de no ser peninsulares, ocuparon grandes cargos de poder público. Sin embargo, fue prácticamente una constante, por lo menos en caso de la Real Audiencia, de la Real Hacienda, que aquí no se les permitía o no se les daba la posibilidad real. Pero ¿por qué pasaba esto aquí particularmente? Por el gran poder social y económico y la actitud sectarista con la cual siempre actuaron los mantuanos. Lo que te estoy diciendo una vez más, te tengo que citar de nuevo, que es uno de los historiadores modelos de esta época, que es Cholo Parra Pérez. Eso lo señala muy claramente en este libro de 1932, que es El régimen español en Venezuela. Él habla incluso de la correspondencia que se envió entre la gente del Consejo de Indias con personas que estaban aquí en la provincia de Caracas, diciéndoles: no podemos dejar que esas personas de allá, esas personas criollas, ostenten un cargo de poder, porque algún día pueden pensar en independizarse. Y un día podemos hacer un live de eso, sería bastante interesante, porque hubo un trato tan diferente. O sea, ¿por qué a la gente de la Capitanía General de Venezuela, a unas cuantas cosas que se les permitió, a los otros no se permitió? Es muy interesante, pero nada más quiero esbozar exactamente lo que estaba pasando aquí. Una vez más, lo que dices no es falso. Sí hubo virreyes de otras partes, pero aquí, en nuestro meollo, eso no estaba pasando del todo. En el ayuntamiento sí había unas cuantas personas que eran criollas, pero las grandes decisiones, el capitán general, la Real Audiencia, la Real Hacienda, eran peninsulares. Y eso es parte de lo que se va a alegar después, posteriormente, y ya lo vamos a ver en estas palabras. Sigo adelante. Entonces teníamos blancos peninsulares, teníamos blancos criollos, pero también teníamos una clase de blancos que eran los blancos de orilla. Estos blancos de orilla eran personas que fundamentalmente venían motu propio a estas tierras a probar suerte. Es decir, era perfectamente normal que si las cosas no iban muy bien de donde tú venías, de la península ibérica, podemos hablar del sur de España, el norte de España. Mira, hubo un montón de gente que vino desde Sevilla, el sur, hasta gente que se vino desde el norte, desde el País Vasco. O sea, realmente no existe una clase que uno diga que nada más venía de un sitio. Vinieron muchos canarios, pero vinieron muchos vascos, vinieron muchos levantinos. O sea, luego realmente vino gente de todas partes, ¿no? Entonces, esta gente que venía como blanco de orilla tenía el gran problema que eran vistos de una manera muy pobre por parte de la gente que conformaba la élite, es decir, sobre todo de los blancos criollos o mantuanos y de los blancos peninsulares. Los blancos de orilla eran muy mal vistos, por eso es muy interesante. Uno de los casos que yo he revisado más en la Real Audiencia es el caso en contra de Sebastián de Miranda, el padre de Francisco de Miranda, cuando tiene el gran problema que los mantuanos no quieren dejar que él ostente el bastón del batallón de blancos, ¿no? Desde la milicia de blancos. Allí está el documento, el expediente está muy bien cuidado, curiosamente, así que es muy interesante de revisar.
De nuevo, a mí me encanta hablar de estas cosas. Ahora podamos un día hacer nada más algo acerca del proceso en contra de Sebastián de Miranda. Qué cosa tan interesante. Pero bueno, estos eran los blancos, ¿no? Tenemos entonces los mantuanos, gente que decía que sus mujeres eran primas de la Virgen María y que venían de los conquistadores y se consideraban con las suficientes prerrogativas para tener todo el poder social y económico. Tenemos a los blancos peninsulares que fundamentalmente venían para acá a ostentar grandes cargos de poder público. Y tenemos a los blancos canarios que venían con una mano adelante, una mano detrás, a veces venían con alguna clase de fortuna, pero no eran hidalgos. Por lo tanto, entonces no eran bien vistos por los blancos. Pero tenemos otras cosas también en la sociedad colonial. En contra de todo lo que se ha dicho, la raza indígena, ojo, mucha atención, la raza indígena, aquellos que realmente se pusieron a favor del rey de España, fueron siervos privilegiados. Cuando uno se refiere a privilegiado, uno no lo dice desde el punto de vista vulgar, como que le están dando un regalo. Cuando decimos jurídicamente, y más en historia legal, que una persona es una sierva privilegiada, es porque le están dando una serie de privilegios reales de los cuales goza, por lo tanto tiene un estatus jurídico que es superior en muchos casos a otros que no tienen esos privilegios. Los indígenas eran siervos privilegiados. Fundamentalmente no tenían que competir contra toda la otra parte de la población. Si ellos decidían hacerse católicos, que fueron la gran mayoría, y se hacían súbditos del rey de España, tenían realmente básicamente la vida resuelta, a pesar de que hay un montón de gente que se va a poner brava, y va a salir entonces lo que siempre ponen en Twitter, que hubo una masacre, que hubo un saqueo, que pobrecitos los indígenas, que los mataron a todos. Pues mira, yo como siempre les digo, véanse en un espejo ustedes, y busquen ustedes dónde están los indígenas que mataron y se van a dar cuenta que son sus abuelos, porque no los mataron, se hicieron españoles, se hicieron súbditos del rey de España. Entonces dejen de estar creyendo en cuentos tontos, en estos cuentos de la izquierda mundial. Y no voy a hablar de izquierda y derecha porque se van a poner bravos conmigo. Sigo adelante, ¿no? El caso de los negros, claro, los negros sí, los negros no tienen un estatus jurídico, no tienen personalidad jurídica. Pero, ¿por qué? O sea, no existe un documento en España en el cual se permita esclavizar a una especie humana. Pero, esto va a sonar muy feo, siempre suena feo. Es muy diferente la práctica que va a existir durante el reinado de los Trastámara y el reinado de los Austria a la práctica que va a existir posteriormente durante el reinado de los Borbones. Muy diferente. Y también cómo van avanzando las cosas y sobre todo cómo van avanzando la conquista de Portugal en África, ¿no? Tampoco ustedes van a pensar, y es que es una de las cosas que yo necesito que las personas por fin entiendan. Esto no quiere decir que llegaban entonces los portugueses a África y como eran todos poderosos, llegaban con una AK-47, llegaban con unas ametralladoras, con unas granadas, y ellos que eran chiquiticos todos, de 1,60 m, y flaquitos todos, agarraban a un montón de negros de 2 metros y 100 kilos y los esclavizaban porque eran tontos. Esto realmente es creer que los negros eran bobos, eran bobalicones, y por esa razón se dejaban esclavizar. Para nada. Sencillamente, la sociedad humana siempre ha demostrado que los hombres lamentablemente suelen abusar de sus semejantes, ¿no? Y está comprobado, por Dios, está comprobado, aunque nos duela, aunque la gente diga que Pedro Ignacio Arcaya era positivista, lo que ustedes quieran. Pero está demostrado que sencillamente había tribus africanas que esclavizaban a otras tribus africanas y cuando llegaban al comercio en los mercados de África, ellos se los vendían a los portugueses. O sea, los que esclavizaban negros eran otros negros que tenían un gran poder para el momento. Entonces no vayan a pensar ustedes que hay pobrecitos los negritos, que los blancos que eran superiores, eran más inteligentes, iban armados como Rambo, los esclavizaban. Eso es mentira. Eso no pasaba realmente. Pasaba era que unos negros esclavizaban a negros más débiles y los mandaban para acá. ¿Ok? Y el rey de España, la monarquía española va a consentir esto. Esto suena horrible, pero porque estaban perdiendo económicamente en contra de los holandeses, los franceses, los portugueses y los ingleses, que sí comerciaban bastante con la vida de los negros. Y luego tenían una mano de obra bastante importante. Eso se va a permitir, se va a tolerar. Pero no existen documentos jurídicos en España, no existen bulas, no existen gacetas, ordenanzas, decretos reales que digan los negros no son gente. Alguna opinión existe al respecto en cuanto a unos sacerdotes, pero la opinión que realmente va a ser vinculante es la que va a ser a final del siglo XV, doña Isabel la Católica, cuando le pregunta si los guayqueríes que lleva Colón son gente o no son gente. Es verdad, indio y negro son dos cosas diferentes, todo lo cierto, pero se tenían también como personas, solamente que se permitía que se esclavizaran por estas razones espantosas que les digo.
Yo necesito primero, antes de hablar de Juan Germán Rocio, explicar muy brevemente estas cosas que tienen tantas marañas para poder explicar cuál es la importancia de Rocio. Porque precisamente Rocio va a romper con un montón de cosas y va a decir un montón de cosas que ustedes se van a quedar locos. Yo siempre digo que el amor va a ser lo que esta sociedad colonial, o esta sociedad de estas provincias, o esta sociedad de estos reinos, o como ustedes quieran llamarlo. Porque hay un gran problema que hay gente que no le gusta creer en provincia, otro que no le gusta creer en colonia. Está bien, pero de esta parte del mundo que pertenecía o que respondía a la monarquía castellana, allí va a comenzar a surgir el amor. Punto. Ustedes se imaginarán que blancos eran potos. Y de pronto entonces un blanco se va a enamorar de un indígena, y de un blanco y un indígena viene un mestizo. Tenemos entonces un mestizo. Comienza una persona que es mestiza. Ah, bueno, pero Francisco Fajardo fue mestizo, por lo menos. Que luchó a favor de los españoles, y por eso la autopista se llama así, no como dijo en estos días, hace cuestión de 5 o 6 años, un ignorante ministro chavista, señalando que cómo es que la autopista llevaba el nombre de un español. Ese hombre es más venezolano que usted y que yo. Ese hombre era hijo de una princesa indígena con un español. Claro, es que es absurdo, pero dense cuenta hasta dónde llega la ignorancia. Francisco Fajardo fue bastante criollo. Bueno, entonces llegaba un blanco y se enamoraba de un negro, de una negra, y bueno, salía entonces un mulato. Por eso que ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría de las islas caribeñas, siendo que lo que predominó o quedó fundamentalmente fue población de mulatos, aún es hoy en día normal que la República Dominicana, que en Cuba, Puerto Rico, en la OSASA se diga, oye, mulato, ¿cómo estás tú? Es bastante normal. Ha quedado así desde la época de las plantaciones. Tenemos otra gente también, por lo menos el caso de los pardos, que también tenían alguna clase de grado de mestizaje, pero también tenemos el caso de los zambos. El caso de los zambos es muy interesante, porque los zambos eran hijos de indios con negros, y siempre se tomó, siempre se entendió que no había nada más malo que un zambo. Esto es muy interesante, a mí esto me da mucha risa, porque se decía que no había nada más malo que un zambo, porque al ser hijos de dos razas, de dos castas, que de algún modo habían sido sojuzgadas por la casta castellana, nada bueno podía salir de allí. Entonces, siempre se dijo que gente como Guardajumo, que gente como el bandido Cisneros, tenían que ser zambos, porque bueno, no había nada más malo que un zambo, ¿no? Eso ya se tenía, ¿no? Ok. Sociedad colonial. Ya ustedes están viendo cómo funcionaban las castas coloniales. Como a mí siempre me cuesta explicar esto, sobre todo a mis alumnos que están acostumbrados al siglo XXI, en el cual si tú le dices a alguien chino, si le dices a alguien negro, si le dices a alguien rojo, si le dices a alguien rubio, dicen que lo estás discriminando, y es un problema porque aquí todos somos iguales y que bonita la igualdad, pero ahora hay una especie de discriminación positiva. Yo tengo que explicarles que se salgan de esta mentalidad y se metan en esta mentalidad de la cual la igualdad no existía. La igualdad no era viable, al contrario, la diferencia era lo bueno que existía y era lo deseable. Entonces era muy normal que todos fuéramos diferentes y estábamos muy felices así, porque así lo decía la iglesia y lo decía el poder público. Punto. Así eran las cosas. Éramos diferentes. Ok. En este contexto nace Juan Germán Rocio Nieves. Rocio, como les comenté, nace el 27 de mayo del año 1763. Rocio es hijo de un señor que se va a llamar Giovanni Cristoforo Rocio, ¿no? Giovanni Cristoforo Rocio, en efecto, tal cual como bien ha señalado Emilio, era del ducado de Milán. Había sido un militar sin mayores grandes logros. Tenía dentro de su génesis, tenía familiares que habían sido hasta obispos allá en Milán, pero realmente no era nada interesante. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión que la gente no sabe o la gente suele ignorar. Italia no era una unidad. Lo que va a venir con el risorgimento italiano posteriormente, que es cuando, no gracias a Garibaldi, pero sí después de Garibaldi, cuando se va a realizar la unificación, que va a venir Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele II, que Italia va a ser una unidad estatal, es muy, muy posterior. Antes Italia solamente tenía pedazos para cada uno de los reinos. Austria se quedaba con una parte, Aragón con otra, Castilla con otra, el Imperio Sacromano, o sea, todo el mundo se quedaba con una parte de Italia. Y sobre todo España, lo que va a ser el reino de Aragón, el reino de Castilla, van a quedarse con partes de Italia muchas veces. Nápoles, Sicilia, Milán, se van a quedar con estas partes, ¿ok? Interesante entonces. Este hombre, que es italiano, es súbdito de España. Por lo tanto, él viene a ser una especie de blanco de orilla. Él, con la platica que le dan cuando lo licencian del ejército, como no tiene más platica, él se viene sencillamente para acá, se viene a la provincia de Venezuela.
bueno, voy para allá a comprar unas cosas, a ver cómo me va. Pero la provincia de Caracas en ese entonces era gigantesca. La provincia de Caracas no es como ustedes hoy en día la conocen, era una cosa bastante grande. Iba de Aragua, Guárico, Coro, o sea, era una cosa gigantesca. Caracas era grandísima, se le llamaba provincia de Caracas o provincia de Venezuela. Y este hombre, Giovanni Cristóforo Rocio, como no tiene plata para comprar grandes plantaciones que estén cerca de la ciudad capital, que es Caracas, va a comprar en la provincia de Caracas, pero va a comprar en un sitio bien alejado. Y la provincia donde va a comprar, aquí en Caracas, va a ser en el pueblo de Tiznados, en lo que hoy en día conocemos como el estado Guárico. Si ustedes hoy en día no saben dónde queda Guárico, dónde queda Tiznados, imagínense ustedes en la época, pero ustedes le decían a alguien que era Tiznados, un pueblo lejano, ¿no? Tendrá 3 calles. Eso es una cosa lejísimo, ¿no? Bueno, allí es donde él va a comprar la cuestión. Pero, como siempre yo digo, el amor hacia la gente le moleste, porque se ponen bravos conmigo cuando lo digo. El amor va a mover las cosas, porque este señor Rocio, italiano, que evidentemente viene de una casa bastarda de los Rossi, Rocio es un apellido bastardizado, ¿no? Es un apellido que viene de una casa, evidentemente de un segundón o de un bastardo, de la casa de los Rossi, que es la línea paterna fuerte. Bueno, este hombre se va a enamorar de una india, se va a enamorar de una mujer que tiene mucha sangre india y a lo mejor un poquito de sangre blanca tendrá. Esta dama se llama Paula María Nieves. Por lo visto estaba riquísima, como dice la gente, ¿no? Es una dama, eso era un embrononón, como dirían los luthiers, que es un grupo argentino que me gusta mucho. Recuerdo que echaban este chiste, eso es un embrononón. Bueno, me imagino que era un embrononón. Entonces, Rocio, Giovanni Cristóforo Rocio, va a estar con Paula María Nieves, y cuando uno se casa con una dama que es bastante atractiva y que llama mucho la atención, uno suele practicar muchísimo el amor, y del amor surgen muchachitos. Entonces ellos van a tener varios hijos, y el primer hijo va a ser Juan Germán Rocio. Aquí comienza la historia interesante, porque Rocio es mestizo, es decir, Rocio no pertenece a ninguna élite. Rocio es un muchachito pobre de un pueblo en Tiznados. Pero el gran problema con Rocio es que Rocio, a pesar de que es un muchachito pobre de un pueblo en Tiznados, no parece llevarse muy bien con las labores propias del campo, porque el padre había comprado unas tierras, pero Rocio no parecía llevarse muy bien con esta faena. Y el muchacho, por su parte, aprendía latín, aprendía derecho teológico, siendo un muchachito pequeño, con el cura de la parroquia. Esto va a hacer que los padres se preocupen. Los padres se preocupan, imagínate. O sea, tú tienes un muchachito que no le gusta el campo y que le gusta leer. Es una aberración para la época. Sí, para la época quizás, y estoy exagerando, para la época un 2%, quizás mucho de la población sabía leer y escribir medio, que un muchachito tuviera esta inclinación era un problema, ¿no? Pero como siempre pasa, como siempre sucede, en esa época ya había gente muy altruista. ¿Cómo es que le dicen hoy en día? Hoy en día todos los actores de Hollywood son eso, filántropos. Pues todos los actores de Hollywood hoy en día son filántropos. O sea, pueden tener 12 años, pero todos son filántropos, todos ayudan a la gente. Bueno, había gente que realizaba obras filantrópicas. La hija del conde de San Javier se había quedado viuda. Y como se había quedado viuda, por lo visto le daba por allí de estar adoptando muchachitos, de estar llevando muchachitos, o de estar becando muchachitos. Estaba como, bueno, ella hacía eso, a eso se dedicaba. Son los dueños de la quinta de Nauco en Caracas, ¿no eran? No lo sé. Yo recuerdo que el último dueño de la quinta de Nauco fue el Marqués del Toro. El último, ahí sí no lo sé. No, pero uno de los primeros creo que fue el conde de San Javier. Bueno, entonces imagínate la cantidad de plata que tenía, porque esa quinta siempre fue carísima. Esa quinta siempre fue cara. O sea, y todos los terrenos eran carísimos. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Qué bueno. Bueno, entonces la hija del conde de San Javier se entera de este muchachito que está entiznado, que es un mestizo bonito. Ay, qué chévere, qué lindo el niñito, que le gusta leer. Ay, yo le voy a pagar la plata para que se venga a la ciudad de Caracas a estudiar en el seminario. Yo se lo voy a pagar. Rocio, entonces, en uno de sus escritos jurídicos, del cual hablaremos dentro de un rato, a mí me encanta cómo él muestra irte, el extrañamiento, salirte del terruño, pensando que probablemente no vas a ver más nunca a tus padres. Es realmente un escrito interesantísimo, cómo Rocio lo cuenta, porque hoy en día que hemos vivido esta diáspora, muchos muchachos, muchos que han sido mis estudiantes, me dicen básicamente lo mismo. O sea, yo me fui
buscando estar y ser mejor sin pensar que iba a volver alguna vez. Eso lo hace Rocio. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo es eso que él va a pensar eso si está en Venezuela? Bueno, en esa época no había caminos como los conocemos hoy en día, y les aseguro que no había moto, ni había tranvía, ni había tren, ni había nada de eso. O sea, irte de tiznados a la ciudad de Caracas era probablemente no volver más nunca en la vida. Si volvías era buscar algún papel como lo va a hacer Rocio, por lo menos. Seguimos. Este muchacho, cuando llega a la ciudad de Caracas, se va a conseguir con una élite mantuana muy poderosa que lo va a menospreciar y siempre lo va a ver por debajo del hombro, porque era mestizo, y Rocio en su fenotipo, en sus facciones fenotípicas, se nota mucho el ingrediente indígena. Sin embargo, la hija del conde de San Javier consigue que él pueda estudiar entonces el bachillerato en cánones. Y aquí Rocio va a comenzar a mostrar la genialidad que tiene, ¿no? Y tengo que referirlo, era un genio. Cuando tú ganas un año un premio al mérito estudiantil, dirán que eres un muchacho inteligente. Si lo ganas 2 años, pues eres bastante inteligente. Pero Rocio, en cada uno de los años que estuvo en el bachillerato en cánones, fue que ganó el premio al mérito estudiantil. Luego están hablando entonces de un muchacho que evidentemente tenía muchísimo conocimiento. Un muchacho que entiendo, por lo que he leído, sobre todo en Héctor Parra Márquez, él lo explica en la historia del Colegio de Abogados de Caracas, esos son 2 tomos. En el primer tomo él explica cómo eran los estudios. Este premio a mérito estudiantil consistía en elaborar un ensayo en latín y poder defenderlo ante una terna. Y la terna estaba conformada por Juan Agustín de la Torre, por Miguel José Sanz. O sea, estaba conformada por gente pesada, ¿no? Y este muchacho gana siempre, siendo mestizo, siendo menospreciado. Y por lo general la terna y todos los estudiantes eran mantuanos. Luego Rocio no le estaba pasando nada bien. Cuando tú te graduabas en el bachillerato en cánones o en bachillerato en derecho, una de las dos, tú podías comenzar a ejercer el derecho. Pero primero tenías tú que agarrar y realizar una pasantía en algún bufete importante, y luego de la pasantía en el bufete importante tú podías comenzar a ejercer como abogado. Rocio realiza la pasantía, y después de Rocio realizar la pasantía comienza a ejercer como abogado. Comienzan algunos problemas, porque es que los mantuanos no quieren contratar a un abogado que no sea mantuano. Y Rocio es mestizo, puede ser muy inteligente, puede hablar muy bonito, qué lindo el niño, qué inteligente que es, qué buenas notas que tiene, pero no es mantuano, es mestizo. Yo quiero un abogado mantuano. Llámame al doctor de la Torre, llámame al doctor Garay. Pero a mí no me esté llamando a ese indio parduzco. Entonces Rocio comienza a trabajar para el capitán general de Venezuela. ¡Ojo! No es poca cosa. Lo que va a comenzar a contratar a Rocio por sus dotes intelectuales y profesionales son los blancos peninsulares, que evidentemente ya vienen de la época de la Reforma Borbónica, que vienen imbuidos con los ideales enciclopedistas de Francia, que está al lado, y que piensan un poco más en la igualdad de los seres humanos. Entonces a ellos poco les va a importar que estos criollos blancos que se creen la gran cosa no les guste el abogado mestizo. A ellos sí les gustaba el abogado mestizo porque era brillante y resolvía problemas. Entonces Rocio, no les extrañe que esta es una de las tantas cosas que la historia ha pretendido endilgarle a Rocio, es que él era funcionario español. Bueno, claro que era funcionario español. Si le daban trabajo, pues claro que iba a ser funcionario español. En esa época todos éramos españoles, porque la gente suele olvidar que Simón Bolívar nació español también, porque todos nacían españoles y todos eran españoles. Luego Rocio, de paso, se abre un concurso de oposición en la Universidad de Caracas. Y estos concursos de oposición para ser profesores eran complicados. Hoy en día no serán tan complicados, eran bien complicados. Y Rocio gana el concurso para dar la cátedra de instituta, que es hoy en día es como decir derecho civil. Él le gana a todos los otros profesores y lo nombran catedrático a perpetuidad de instituto en la Universidad de Caracas. Estamos hablando de que él era el único profesor de la cátedra de instituta de la Universidad de Caracas. Él, el único. Sí, el muchachito. Sí, el mestizo. Sí, el indio parduzco raro ese. En efecto, como están comentando por aquí, se supone que por aquí, eso yo no lo he comprobado, pretendo de comprobarlo, va a ser bastante complicado, pero pretendo hacerlo.
se supone que Rocio va a ser el abogado que va a defender a José Tomás Boves mucho antes de todo el problema de la guerra, cuando a Boves pretenden condenarlo a muerte producto del contrabando que está realizando, que era realmente una sentencia muy alada de los cabellos. Por lo visto, Rocio es el que obtiene que le den la pena de confinamiento en calabozo. Por lo visto. Ojo, eso no está comprobado históricamente. Eso está dentro de la historia novelada de Francisco Herrera Luque en Boves, el urogallo. Eso está allí. Pero eso es una cosa que se ha escuchado siempre. Ojo, siempre se ha escuchado. O sea, no es como que lo inventó Herrera Luque. Eso no lo inventó él. Eso se ha escuchado siempre. Pero bueno. Entonces el muchacho, el hijo de la India, mestiza, con el militar italiano, ahora es el profesor de la universidad. Imagínense, no es poca cosa. Entonces Rocio, además que es el profesor y además que trabaja para el capitán general, comienza a recibir grandes cargos gremiales. Lo inscriben dentro de la Real Academia de Derecho Español y Público, lo inscriben dentro o le permiten ejercer dentro de la Real Audiencia de Caracas. O sea, pedían los mismos requisitos y él se mete allí. Interesante. Pero un día el capitán general le pide a Rocio que vaya a Valencia, que vaya por Valencia, por el Puerto Cabello, a resolver problemas para la Capitanía General. Y Rocio se va a conseguir con el siguiente caso, que es el primer caso que se trata en mi libro, y se trata de una manera diáfana, se trata con documento en mano. Esto no es fuente secundaria, aquí yo a ustedes les pongo la fuente primaria, es decir, el expediente del juicio. Rocio toca el primer caso. Dime. Pregunta, ¿tú estuviste buscando la documentación en qué parte de Caracas? El Archivo General de la Nación, ahí está, los documentos de la Real Audiencia. Allí están los documentos de la Real Audiencia de Caracas. Perfecto. Pues Germán Rocio, entonces, léanse el libro, ustedes van a ver, porque yo en el libro he hecho el cuento de lo complicado que fue buscar el documento de este juicio, porque estaban mal archivados y unos cuantos papeles que votaron. Pero bueno, interesante, ¿no? Venezuela. El caso, por lo menos, del papá de Miranda está bien cuidadito, está bien cocidito. Rocio, por allí, échenle pechón ustedes a conseguirlo, si lo pueden conseguir. Bueno, Rocio se va a conseguir con el siguiente caso. Los mantuanos de Caracas eran complicados, eran difíciles. Nuestras mujeres son primas de la Virgen María, somos descendientes de los conquistadores, nadie tiene más derecho que nosotros, es verdad, complicado. Pero los mantuanos de la ciudad de Valencia, wow, o sea, no por nada se dice muchas veces lo que se dice de Valencia, eran bien difíciles. Y estos mantuanos llevaban a rajatabla la práctica de que no se permitía que en la misa, al momento de la exaltación, yo siempre olvido el momento, creo que es la exaltación, cuando uno se arrodilla, no se permitía que mujeres que no fueran mantuanas o en algún caso blancas peninsulares pudieran poner tapetes en el piso al momento de arrodillarse. No se permitía. Y punto. No se permitía. Usted puede ser un blanco de orilla. Usted podía estar forrado en billete. Pero si usted no era de la élite, usted no podía poner ese tapete allí. Punto. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no era prima de la Virgen María. Esto suena ridículo, suena absurdo hoy en día, pero pasaba. Resulta que, como yo siempre digo, el amor es que ha movido la historia en este aspecto. Y Juan José de Ochoa era un blanco peninsular que había sido enviado de España para ser notario en la ciudad de Valencia. Entonces era un tipo importante. Juan José de Ochoa tenía un buen cargo. Juan José de Ochoa, cuando llegó para acá, él quería casarse con alguien y cuando vio a Isabel María Páez, que vendría a ser una parda, parecía una parda, se veía medio morenita, pero por lo visto estaba muy rica, como dicen como decimos los caballeros, cuando vemos una dama, por lo visto, como decían los luthiers, era un embrononón. Cuando él la ve, él dice, ¿cómo? Una norquibatista. Algo así, imagínense, qué buen ejemplo. Más o menos así, porque más o menos así la narran en el juicio. Una hembra, ¿no? Bueno, Juan José de Ochoa no le importa nada y él se casa con esa hembra. Entonces se casa con Isabel María Páez. Y ahora Isabel María Páez va a ser Isabel María Páez de Ochoa.
Entonces el tipo agarraba, Juan José Ochoa le compraba unos vestidos hermosos, le compraba unos esclavos, le compraba una casita bien bonita, y todo era muy lindo. Pero cuando iban a la misa, Isabel María Páez de Ochoa llevaba su gran y hermoso vestido. Al momento de ella querer utilizar un tapete no se lo permitía, y todo el tiempo ensuciaba el vestido. Ustedes me van a decir a mí, pero ¿por qué tú vas a ensuciar el vestido si es la iglesia? En esa época, queridos amigos, el transporte no era en base a metro, no era en base a camionetica, no era en base a caminos pavimentados, no. Los caminos eran de tierra, por lo general estaban sucios. El transporte era de tracto sanguíneo, es decir, eran bestias, bien fuera burros, asnos o caballos. Y todo aquel que sepa que hace un equino, los equinos por lo general cada 2 minutos hacen del vientre. Y como hacen del vientre y eso lo pisan, se enfanga todo. Ustedes imagínense el estado en el que estaba en el piso de esa iglesia. Eso era horrible. Entonces Isabel María Páez, cada vez que llegaba a arrodillarse, se destrozaba los vestidos. Un día Isabel María Páez se obstinó, se fue con su hermana María Francisca y le dijo, no me da la gana, nos llevamos unos tapetes y que se pongan bravos esos mantuanos. Cuando Isabel María Páez hizo eso, ustedes se imaginarán que hubo un gran problema, la querían llevar presa, le tienen la misa, como una mujer de oscuro origen osa interrumpir una ceremonia de este nivel, y entonces ella estaba bravísima. Pero lo peor que pasa es que el Ayuntamiento de Valencia llama al síndico procurador del ayuntamiento, al señor Malpica, y le dice, me demanda esa señora, me la demanda por limpieza de sangre, y una vez que demostremos que ella no es blanca, entonces por lo tanto ella no puede utilizar tapete, y por lo tanto nos la llevamos presa. Eso fue lo que hicieron. Entonces Isabel María Páez llega humillada a la casa, llega tarde a la casa, y cuando llega, le llega también una demanda por limpieza de sangre. Usted no es ningún blanca, la vamos a meter en tremendo rollo por lo que usted hizo. Es un gran problema. ¿Qué va a hacer Isabel María Páez de Ochoa? Se tiene que buscar un abogado. Pero ustedes se imaginarán que en una comarca tan pequeña como Valencia, habían pocos abogados. Los que había eran mantuanos, y ningún abogado mantuano iba a defender a una mujer de este origen en contra de los mantuanos. Era estúpido. Pero ella fue y consiguió a Juan Germán Rocio, y Rocio decidió defender el caso. Claro, la manera en la cual Rocio defiende el caso es impresionante. Rocio en ningún momento defiende el caso intentando decir, bueno, pobrecita la indígena, pobrecita la mujer parda. Rocio dice en esos escritos que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios, que la única diferencia que debe existir entre los hombres es aquella dada por el mérito de cada uno. Es la única diferencia, aquella que labramos en vida, que ha sido verdaderamente una ignorancia de los escolásticos en la interpretación de Aristóteles señalar que los negros no forman parte de la raza de los humanos, porque en los países más adelantados ya se sabe que los negros también son personas. Rocio, en plena Capitanía General, siendo el abogado asistente del capitán general, se lanza estos argumentos. O sea, estamos hablando de un hombre que evidentemente no tiene miedo. Es un hombre que sabe lo que quiere. Y Rocio la defiende de esta manera. Yo recuerdo haber explicado en el live pasado, pero para los que no estaban aquí, no lo estaban escuchando. En ese momento la jurisdicción funcionaba de la siguiente manera. El tribunal de primera instancia, o el sitio del cual tú ibas primero a demandar, era el ayuntamiento. Si en el ayuntamiento no te daban la razón o no te gustaba la sentencia, tú podías apelar ante la Real Audiencia. En el ayuntamiento, por lo general, había mantuanos, como conversamos hace unos cuantos minutos, Emilio. Pero en la Real Audiencia de Caracas había puro blanco peninsular. Tú podías por lo menos ser un juez secular, podías ser un juez relator, si eras un criollo. Pero la Real Audiencia tenía presidente, oidor fiscal, todos eran blancos peninsulares. Es decir, blancos que venían directamente desde España para acá. Entonces Rocio, a pesar de que a Isabel María Páez de Ochoa la está demandando el síndico procurador del ayuntamiento, ante el ayuntamiento,
Rocio le dice esto al ayuntamiento. Ustedes se van a imaginar que, mira, la sentencia es horrible. Fundamentalmente le dicen que es un loco, que cómo se le ocurre, como decimos los abogados hoy en día, le dan un palo terrible. O sea, es un loco. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Rocio apela ante la Real Audiencia de Caracas, y es aquí uno de los momentos más sabrosos de investigación académica de mi vida personal, ¿no? Aquí les hablo como hablo yo en mi libro. Esto es un momento sabrosísimo para mí, porque yo a lo largo del libro tuve 2 veces dudas de Rocio, tuve 2 veces dudas, y esta es la primera. Cuando yo reviso el expediente ante la Real Audiencia, yo veo que el abogado que defiende a Isabel María Páez de Ochoa no es Rocio, y yo primero pienso, claro, lo despidieron por loco. ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? La metieron en un problema. ¿Qué le pasa? Eso es lo que yo pensé, ¿no? Pero me doy cuenta que lo que pasaba es que este juicio comenzó en el año 1797. Y a finales de ese año ya se había creado el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, pero estaban ya volviendo obligatorio estar inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas para poder seguir actuando ante sede judicial. Y entonces Rocio, después de meter este escrito, después de llevar este juicio diciendo que todos éramos iguales y que no había ninguna manera de seguir defendiendo privilegios por parte de los blancos, Rocio lleva sus documentos para inscribirse en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Eran los mismos requisitos para inscribirse en la Real Academia de Derecho Español y Público y para inscribirse ante la Real Audiencia de Caracas. Y Rocio estaba inscrito en estos 2. Y cuando Rocio lleva el papel le dicen que no. Le dicen no lo vamos a inscribir. Claro, tú te das cuenta que el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas era un gremio. El gremio estaba conformado por puros mantuanos, y a los mantuanos no les había hecho ninguna gracia que este señor estuviera diciendo que yo no tenía ningunos privilegios. Y se niegan a inscribir a Juan Germán Rocio en el Colegio de Abogados de Caracas. Si tú te lees los estatutos del Colegio de Abogados de Caracas, establecen que si tú no estás inscrito en ese gremio, tú no puedes seguir actuando. Entonces, evidentemente Rocio no puede seguir actuando en el juicio. Le toca a otro abogado, que es otro abogado que va a llevar el caso de Isabel María Páez de Ochoa. Entonces aquí viene lo sabroso, ¿no? ¿Qué harían ustedes? A ustedes les están diciendo, o te portas bien, o eres genuflexo ante nosotros, o no vas a seguir ejerciendo, te vas a morir de hambre como abogado. Rocio dijo entonces, voy a demandar al Colegio de Abogados de Caracas ante su majestad. Fue un gran problema. O sea, todos los abogados comenzaron a pegar gritos, pero ahora ¿cómo hacemos que el señor no va a demandar ante su majestad? Entonces Rocio los va a demandar, este es un problema, y al final el Colegio de Abogados de Caracas demanda a Rocio ante la Real Audiencia. Se arma el problema. ¡Wow! Los escritos que Rocio mete ante el Colegio de Abogados de Caracas son divinos, porque entre las cosas que Rocio desarrolla, que a los fines de historia legal son sabrosísimos, está la caracterización del mestizo. Rocio hace el concepto jurídico de blanco, el de indio y el de mestizo. Rocio explica que los reyes españoles siempre consideraron a los indígenas como súbditos privilegiados. Como eran súbditos privilegiados y estaban entonces en el mismo nivel que los blancos, el matrimonio de un blanco con un indio daba un individuo que también tenía todos los derechos posibles. Por lo tanto, ahí no podían exigirle más que a los demás. Interesantísimo. Una cosa terriblemente interesante. Al final, para no hacer el largo el cuento, porque si les sigo echando el cuento no van a buscar el libro, pero no se los voy a contar todo. Aquí está. Aquí está todo, se los prometo. Faltan 10 minutos para la hora. Si se corta nos volvemos a conectar, ¿oíste? Dale. Bueno, vale. Para no hacerles entonces largo el cuento, los que no compran el libro, Rocio mete todos estos escritos, son escritos maravillosos en los cuales él habla de la igualdad de los hombres, echa el cuento como él estaba peleado con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, porque un día habían aplaudido a Rocio más que a él, de la Torre le tenía mucha envidia, y el Colegio de Abogados de Caracas hace una cuestión que aquí es cuando yo realmente tengo la segunda duda sobre Rocio.
es una duda que me entra cuando estoy investigando, ¿no? En el Archivo General de la Nación. El Colegio de Abogados dice que Rocío falsificó el acta de nacimiento de su madre, porque el acta de nacimiento de la mamá de Rocío no dice en ninguna parte que ella tiene sangre india. La que lleva Rocío no dice eso en ninguna parte. Entonces, en ese momento, si tú falsificabas un documento, era un tipo penal como el que hoy en día existe, que es forjamiento de documento público, y eso es un delito, y vas preso. O sea, al tipo lo querían meter preso también. Yo tuve dudas, porque ¿qué es lo que hace mucha gente hoy en día? Le paga una plata a alguien para que le acomode un papel, y eso también lo hacían en la época, y bueno, a lo mejor así no había ningún problema. Mandan yo estoy leyendo todo el documento, todo el expediente completo, es una cosa sabrosísima, ¿no? Y de pronto veo que mandan entonces una prueba de informes directamente a tiznados para verificar con el cura que firmó el documento cuál de las dos partidas es verdadera, si la que mostró Rocío o la que trajo Manuel Carlos Garay del Colegio de Abogados de Caracas. En la de Rocío no decían nada de que su mamá era india, y en la de Garay decía que su mamá era india, que tal cual como explica Rocío, no tiene nada que ver, pero de todos modos, si Rocío había hecho eso, estaba falsificando un documento, y era un delito. Claro. Cuando yo leo, estoy hablando de español antiguo, dice, estuvimos aquí y vimos al cura, y el cura dice que no reconoce la firma del documento de Rocío, como tampoco reconoce la firma de ninguno de los documentos que desde hace 7, 8 años, porque él tiene una enfermedad que hace que el brazo se le mueva mucho y no puede firmar. ¿Qué firma es? ¿Su monaguillo o el notario? Que le pregunten a ellos. Bueno, esto es interesantísimo, ¿no? Al final, el cura y el notario no saben decir, pero cuando revisan el acta, el libro de actas de nacimiento, la partida original era la de Juan Germán Rocío. Entonces, era tanto el odio y encono que había en contra de Rocío, que Manuel Carlos Garay, que era un abogado muy respetable para la época y había sido designado por Juan Agustín de la Torre, el decano del Colegio de Abogados de Caracas, le habían falsificado un documento para meterle un problema. Imagínense ustedes la barbaridad del asunto. Imagínense ustedes el odio en contra de Juan Germán Rocío Nieves. Esto es lo que estaba pasando, queridos amigos. Al final, se demuestra siempre la verdad de Rocío. Los escritos del Colegio de Abogados son muy pobres en comparación con los escritos de Rocío. Rocío dicta cátedra en los escritos. Es una cuestión impresionante. Son escritos de 30, 40 páginas, en los cuales Rocío demuestra el conocimiento jurídico muy superior. Esto comenzó en el año 1798. Ya en el año 1801 sale la sentencia ante la Real Audiencia del caso de Isabel María Páez de Ochoa. Le dan la razón a Isabel María Páez de Ochoa y la dejan utilizar el tapete en la iglesia. Esa es una victoria para Rocío. Y en el año 1800, el 18 de diciembre de 1800, el fiscal de la Real Audiencia da su opinión y dice: revisadas las actas del proceso, consideramos que deben darle entrada en el Colegio de Abogados de Caracas al doctor Juan Germán Rocío Nieves. Es decir, en el papel, Juan Germán Rocío le estaba ganando a todos los abogados de la Capitanía General de Venezuela. Por lo visto, hay alguna clase de malentendido, porque es que no podían ellos dejar que el maestro Rocío le ganara a todos. Y al final van a llegar a unos cuantos arreglos extrajudiciales y van a inscribir a Rocío dentro del Colegio de Abogados de Caracas en 1805, pidiéndole primero que él desista del juicio. Entonces, por lo visto, Rocío aceptó lo que le dijeron. Rocío desiste del juicio y lo inscriben en el Colegio de Abogados de Caracas. Ese es Juan Germán Rocío, la primera parte de su vida, queridos amigos. No sé si ya se acabó el tiempo. Tú me dices, Emilio. No, sigue. Si se corta, volvemos otra vez a retransmitir, no hay problema. Muy bien. Entonces este es Rocío. O sea, ya esta primera parte de la vida de Juan Germán Rocío es digna de un héroe. Y esta primera parte, si este hombre fuera norteamericano, tuviera universidades gigantescas a su nombre, tuviera espacios dentro de Estados Unidos en todas partes, en la plaza, en el Capitolio, o sea, a nombre de Rocío, de un hombre impresionante, ¿no? Como Thomas Jefferson. Sobre todo. O como... Claro, porque date cuenta que Rocío está defendiendo derechos que hoy en día consideramos derechos civiles. O sea, Rocío está defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos de los que tienen castas inferiores. Es muy interesante. Él mismo es un ejemplo de defender un ejemplo de una casta inferior.
Juan Germán Rocio, ¿no? Pero el tiempo sigue pasando. Ahora Rocio está peleado con todos los mantuanos, pero saben que es un tipo muy difícil de ganarle. En el año 1806, Francisco de Miranda intenta invadir Venezuela, como lo sabemos, por la vela de Coro. No funciona, y Rocio no está de acuerdo con Miranda. Rocio considera que, pónganse bravos conmigo de nuevo, lo digo, los mirandinos, pero es que Miranda estaba viniendo para acá con unos piratas. O sea, Miranda no vino, por Dios, era gente de otra nacionalidad. Esto no era tan fácil. Yo sé que hoy en día es muy lindo decirlo, que trajo la bandera, pero apoyar a Miranda en ese entonces, mira, ni Bolívar lo apoyó. A Miranda aquí no lo apoyó nadie. Y cuando a Marqués del Toro le dijeron que le consiguieron unas cartas con Miranda, eso no es mi letra, eso no lo mandé yo. Miranda me quiere meter en un problema, dijo Marqués del Toro. O sea, no era fácil, ¿no? Aquí ya sabemos, queridos amigos, lo que estaba pasando con España, ¿no? Sabemos que estamos lamentablemente asistiendo al gran problema de el reinado de don Carlos IV, el valido Godoy, y al infante Fernando, que va a ser el posterior Fernando VII. Aquí ya sabemos que hay muchos problemas en la monarquía española. Entonces, además de eso, tenemos que el gran o el pequeño corso, el pequeño cabo, Napoleón Bonaparte, estaba haciendo de las suyas en Europa, ganando batallas a todo el mundo, ridiculizando a los grandes reyes, a los grandes emperadores. Por esta razón, tenemos el hecho de que en la batalla de Trafalgar pasa lo que pasa y le hunden todos los barcos a España. También después tenemos entonces el motín de Aranjuez, cuando Fernando VII, el hijo de su papá, hace que Carlos IV le dé la corona. O sea, es una España convulsa. Es algo complicado lo que está pasando. Y además de eso tenemos también lo que ha sucedido 10 años antes, o no, mucho antes, 20 años antes en Estados Unidos, que las colonias norteamericanas, las 13 colonias, se han hecho independientes. Es decir, el mundo estaba cambiando. Colonias independientes, Revolución Francesa, el mundo va hacia otro lado. En Haití, Juan Germán Rocio hacer un... ¿Cómo? Que en Haití también. Exacto, en Haití todos los negros se ponen bravos y le cortan la cabeza a los blancos, lo matan. Miranda decía, y no podemos tener nosotros la influencia de los negros de Haití, que es nefasto. O sea, dense cuenta que están pasando muchas cosas en el mundo y Rocio está asistiendo. Ahora yo creo que es más prudente, porque si no se nos va a cortar, yo creo que es más prudente que cortemos el live aquí y en la segunda parte yo les voy a explicar cómo este señor que estaba peleado con todos los mantuanos va a ser el redactor del acta del 19 de abril del año 10, va a ser el redactor del acta del 5 de julio del año 11, va a ser el fundamental redactor del acta del 5 de julio, de la Constitución Federal, va a ser también el redactor del reglamento de diputados y va a ser un hombre tan importante el resto de su vida. Creo que podemos hablar en la siguiente parte. Vale, pues, entonces vamos a cortar esta transmisión y seguimos con la segunda parte, que va a venir interesantísima porque van a hablar sobre la época de la independencia, que esa parte es totalmente buenísima. Así que pendientes, amigos, ya venimos de nuevo. Ya venimos, César. Vamos.